yo estaba súper perdida, pues me tocó levantarme a las 3 de la mañana. El caso que yo dije, lo voy a reprobar. Es que ni siquiera sé por dónde empezar porque ya me están llegando recuerdos de Vietnam y ya me entraron ganas de llorar. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lizeth Martín, para los que es la primera vez que se pasan por aquí por mi canal. Bueno, yo voy a tratar de hacer mis videos más cortos. Sé que llevo diciendo esto desde que comencé mi canal, pero bueno, lo siento. Esta va a ser la segunda parte, como ya lo habré dejado en el título seguramente, de mi segundo semestre estudiando medicina, que la primera parte, si no la han visto, se las dejo por acá. Está muy buena la verdad, porque pues sí me quejo un montón. Como siempre en todos mis videos me quejo, pero bueno, es justo y necesario hacerlo. Y ya en esta segunda parte les voy a hablar de las últimas 2 materias que me faltaba, para después de este video hacer todo el lavado de cerebro que ocasionó segundo semestre en mí y cómo afectó de manera permanente en mis emociones y en mi estado mental. Ok, ya, no, en serio, sí voy a hablar de eso también, porque el segundo semestre fue también un súper impacto para mí. Cada semestre ha impactado en mí de manera positiva y negativa, pero pues de eso voy a hablar en el siguiente video. En este básicamente voy a enfocarme en las 2 materias que me falta, porque hay muchísimo por contar y que bueno, por razones de proteger la privacidad de los mencionados profesores en este video, voy a tratar de no decir sus nombres. Vamos a empezar ya, porque si no me enredo muchísimo. Seguimos con la materia de embriología. Ay no, perdón que cada vez apriete más los ojos, es que cada día más ciega. ¿Ven? Estudiar en línea no trae nada bueno. Ok, ya. Ok, empiezo con embriología. Y miren, para esta materia, igual que con fisiología les comenté en el video pasado, teníamos nuestra parte teórica y nuestra parte no práctica, pero íbamos a un laboratorio. La teoría se impartía normal, o sea, en el salón. De hecho, creo que la teníamos de 7 de la mañana a 8 de la mañana, una cosa así. Y el laboratorio era una vez por semana y teníamos que ir al mismo laboratorio donde teníamos histología, que también, si no han visto esos videos de primer semestre, se los voy a dejar por acá en este lado. Y los salones de clase estaban aquí y los laboratorios estaban hasta el otro lado de la universidad, ¿ok? Pero pues eso estaba cool porque les digo, caminabas, te mantenías activo, no como ahorita en las clases en línea que todo el día está sentado. Y pues así, teníamos nuestras clases, me parecen que eran 3 días a la semana, algo así de embriología, o no, creo que era toda la semana. Creo que era toda la semana de 7 a 8 y solo los miércoles, creo que eran los miércoles me parecen, de 1 de la tarde a 3 de la tarde era el laboratorio. En la parte anterior les mencioné que yo tenía laboratorio de fisiología también los miércoles de 4 a 8 de la tarde, algo así. Entonces los miércoles, ya se imaginarán, era un día súper pesado porque tenía clases de 7 a, me parece, 12. De 7 a 12 creo que sí. Y de 12 a 1 era descanso pero pues en lo que te ibas caminando, en lo que a lo mejor comías algo, platicabas con tus amigos, se pasaba así. Y ya de 1 a 3 era cuando ya era laboratorio de embriología. No recuerdo si sí tenía descanso de 12 a 1 o si teníamos que irnos literal corriendo para alcanzar a llegar a la 1, o nos daban tiempo de tolerancia, me parece que de 15, 20 minutos, algo así, porque pues sí estaba pesadito irte caminando. Pero ese miércoles, les digo, era de 1 a 3 y acabando el laboratorio de embriología, no siempre nos terminábamos a las 3, a veces 2:30, 2:40 o algo así, pero cuando terminábamos a las 3 o incluso un poquito después, pues tenías ese poquito tiempo para comer y después irte corriendo a fisiología, así como fue en mi caso, que tuve los 2 laboratorios en el mismo día. Tenía sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas era que todos los demás días de la semana pues ya los tenías como que relativamente liberados en la tarde, o sea, para estudiar obviamente y hacer tareas, pero la desventaja era esa, o sea, que se te juntaban los 2 en un mismo día y fue un caos. O sea, de esto ya lo voy a platicar en el video donde platico cómo me afectó mentalmente todo segundo semestre. Ay no, es que es una súper anécdota. Entonces, va a estar de mucha risa para que no se pierdan el siguiente video también, que va a estar muy muy bueno y promete, o sea, ay no. Ya dicho eso, pues así consistía la materia. Estaba dividida, les digo, en teoría y práctica. En teoría veíamos pues como puro, miren, les voy a platicar más o menos como que veíamos. Antes que nada los libros en los que la maestra nos recomendaba decir
así. Miren, es un libro mexicano el que nosotros veíamos que se llamaba El Arteaga. Se los voy a dejar aquí de este lado la imagen. La maestra decía que ella de ahí recopilaba como que para darnos los apuntes. Porque esa es otra cosa, la maestra para empezar tenía como que un puestecillo medio alto en los profesores, entre los profesores de ahí de medicina. Entonces era como de ok. Bueno, eso ya también se los contaré en el siguiente video, pero esto también es relevante. Entonces esta profesora nos entregaba el material, por así decirlo. Un día veíamos, no sé, el ciclo sexual femenino y ella nos daba los apuntes, nos proyectaba ellas presentaciones y así, y ya pues en caso de que tú vieras como que, o sea, está diciendo algo que no viene en los apuntes o cosas así, pues ya hacías tus anotaciones. A mí me gustaba mucho mi libreta, de hecho la tenía súper bonita porque hacía muchos dibujos. Embriología es casi como una extensión de histología porque veíamos mucho de que células y cosas así, entonces a mí me gustaba hacer mis dibujitos y cosas así como del ciclo del ovocito, o sea, bueno, comúnmente conoce como lóbulo. Vimos todo eso, entonces pues era de que folículo inmaduro, folículo maduro y así, entonces hacía como que todos mis dibujitos en la libreta y se me quedaban mejor las cosas. Eso es bueno, pero pues también quitaba algo de tiempo, ¿no? Y les digo, libros ese, El Arteaga, y también uno muy famoso que sí veía yo que usaban bastante, o sea, como de otras escuelas y incluso creo que a nivel de otros países podría decirse, es el Langman. Se los voy a dejar también por aquí, seguramente ya también lo han visto, pero a mí en lo personal, no sé, no me gustó mucho, no me gustó bastante porque sí decía cosas así como que pues relevantes para la embriología, pero a mi gusto personal me leía más al Arteaga. Creo que el autor es mexicano y me gustaba más. También aparte las ilustraciones me gustaban más las del Arteaga que las del Langman. Otra, miren, esto también es muy importante. Hay un éter también de embriología, o sea, como igual que mencioné en mi video de anatomía, que el néter para mí era como de lo adoro. También había uno para embriología, sin embargo este te servía más que nada como y también es como un tipo atlas, o sea, vienen como puras ilustraciones. Esto también se los digo, si eres como yo, o sea, lo digo en todos mis videos, pero es que de verdad es muy importante. Si eres súper visual, que me imagino que la gran mayoría somos así como que visuales, te proporciona imágenes como que súper detalladas, muy finitas, muy bonitas, y yo muchas veces, es que les digo, para mí es muy esencial tener componentes visuales en todo lo que estoy aprendiendo, sobre todo llámese de anatomía, de histología, de embriología, de neuroanatomía. Para mí es como de yo necesito imágenes para poder entender, y este tipo de recursos los veo más como complementos. No es como que la maestra dijera, así como vienen esas ilustraciones les voy a preguntar en el examen, obviamente no, pero te ayudaba a darte una idea de que mira, estoy leyendo sobre esto y así, y sí me sacó de muchas dudas en múltiples ocasiones. Entonces pues bueno, más mensajes y es que ya cada día más llega, ya tengo que apretar un montón los ojos y luego me dicen, parece que estás enojada. Pues sí, aparte de que estoy enojada, no, es broma, o sea, aparte de que no veo, no, qué horror. Ok, y les digo, ese también libro muy bueno como complemento para el estudio, cuando dices, pues voy en tiempo para mi estudio, quiero saber un poquito más, quiero entender un poquito más, pues ya, me abro ese libro, ¿no? Pero aquí también uno muy importante que yo lo infravaloré todo el semestre, de lo cual me arrepiento rotundamente, es el libro del Moore. Se los voy a dejar también por aquí una imagen. Ese libro, la maestra también nos decía, ese libro también está muy bueno, chéquenselo y así. Y yo dije, lo abrí y no me gustó el formato, no sé si, creo que en físico venía mejor estructurado, pero en la versión en PDF no me gustaba, o sea, venía muy raro. Igual les voy a dejar unas imágenes por aquí de cómo venía, y eso para mí como que el desorden visual me generaba mucho ruido para el momento de estudiar. Entonces yo era como de, no puedo y lo dejé. Y en embriología la manera en cómo se evaluaba era que la maestra nos hacía exámenes terminando la unidad, no eran parciales. Creo que nos tuvimos 5 unidades, entonces nos hacía examen terminando la primera unidad, segunda unidad, tercera unidad y así, ¿no? Entonces ya para la quinta unidad, que fue el último examen que tuvimos con ella, no, o sea, yo estaba súper perdida porque era de lo del sistema cardiovascular, la formación del corazón, y era súper complejo, súper complejo. Entonces yo dije, no, pues no le entiendo. O sea, era un momento en el que, como ya es final de semestre, todos los estudiantes sabemos de esto, que
final de semestre siempre es un caos. Entonces yo dije, ¿cómo lo voy a hacer para pasar? Porque ni siquiera me bastaba con las ilustraciones que venían en los otros libros. Entonces yo dije, ay no, ¿cómo lo voy a salvar? ¿Cómo lo voy a salvar? Pues me tocó levantarme a las 3 de la mañana, o sea, porque a mí me da sueño muy temprano, y más cuando estaba en clases presenciales me daba sueño de que como a las 8. Entonces yo no podía estudiar, yo con sueño, aunque tome café, no puedo estudiar. Entonces dije, ocupo dormir un poco. Me acuerdo claritititito de ese día porque me fui a dormir como a las 10, a las 9 más o menos, y me levanté a las 3 de la mañana y tenía muchísimo sueño, pero me puse a ver ese libro, El Moore, en ese tema de la formación del sistema cardiovascular, y me salvó. O sea, creo que fue en el examen de unidades que mejor me fue, porque ahorita también les voy a platicar, en los otros también me fue horrible. Batallé muchísimo con embriología, mucho, y en ese saqué creo que como que 9.4, 9.6, de verdad me fue muy bien, porque gracias a ese libro que venía con imágenes, o sea, como que muy bien explicadas, eran dibujitos y con muchos colores y así, pero me encantó la manera en cómo lo explicó, y yo lo entendí tan bien que casi ni siquiera tuve como que leer el texto. Con las puras imágenes tuve para sacar una muy buena calificación, de verdad. Yo adoré ese libro. Yo cuando me entregaron mi examen, incluso yo es muy raro que me sienta muy segura cuando termino un examen. Sin embargo, en ese último, yo sí cuando lo terminé dije, pues es que me siento muy bien, o sea, siento que no me va a ir tan mal. Cuando me entregaron mi resultado yo dije, lo sabía, voto por el libro. Y ya me fue bastante bien. Por eso les digo, también muchas veces el desorden que tenga un libro en formato en línea no quiere decir que no sea bueno en sí. Entonces, pues les digo, también está ese por si lo gustan leer. Y bueno, ya como les mencioné ahorita, yo batallé muchísimo con embriología. En las prácticas no tanto, porque en las prácticas era igual que en histología. En histología les comentaba que teníamos que dibujar así lo que veíamos en el microscopio, y en embriología era lo mismo. En las prácticas, pues sí, o sea, nos ponía si acaso un videíto más o menos, repasábamos un poquito de lo que vimos en teoría respecto a la práctica, y ya nos poníamos a ver en el microscopio, pues no sé qué tejidos, o de que pues que las células, o de que por ejemplo vimos, me parece que las capas de endometrio, miometrio y todo eso, perimetrio, las capas como del útero, y ya pues veías y tenías que hacer tus dibujitos, tus señalamientos y así, y era como te calificaban. Y también igual había 2 exámenes en laboratorio, igual el primero a la mitad del semestre y ya el final. Y también ese consistía en el examen, te proyectaban una laminilla con X tejido o lo que sea, y ya tú tenías que anotar qué era lo que era o qué era lo que estaban señalando, o creo que también nos llegaba a preguntar así como de qué hormonas estimulan como por ejemplo el crecimiento, por ejemplo del endometrio, que te muestra el endometrio y tú dices, pues es el endometrio, y ya pues qué hormonas estimulan su crecimiento o cosas así, y ya pues tú tenías que contestar. O sea, no solo era como de qué ves, sino que también tenías que saber qué es lo que ves, y a lo mejor pues les digo, o sea, como que múltiples factores que pudieran aumentar o así su crecimiento. Oye, les estaba explicando cómo era esto de los exámenes, ¿no? Y ya pues sí, o sea, tenías que saber todo eso de que qué estás viendo, hormonas a lo mejor que influyen en ese tejido, etcétera, etcétera. De aquí también tengo una anécdota muy chistosa, pero esa la voy a dejar para el siguiente video, y se trata básicamente de que yo, como les mencioné, yo batallé muchísimo con embriología, y sobre todo, bueno, en las dos, teoría y práctica. Sobre todo en el primer examen parcial de embriología también tuve muchos conflictos. Pasando eso de laboratorio, me enfoco ya en lo teórico, y en teoría también batallé mucho, porque encima no me gustaba cómo explicaba la maestra. O sea, sabía mucho, o sea, sabía de embriología y demás. Sí sabía bastante, y sí admito que a lo mejor fui yo la que no supo cómo entenderse con su manera de enseñar, pero yo estaba o sea, me negaba, y yo decía, es que no sé. Y aparte de que traía sus presentaciones y te daba apuntes y los libros, etcétera, ella también hacía como que algunos dibujos en el pizarrón, y era a veces lo que yo terminaba ilustrando en mis cuadernos. Pero no sé, había cosas que yo decía no, y hasta que las leía en libros pues era como le entendía. Les digo, uno tiene que buscar cómo adaptarse, porque a pesar de que pues sí, no me gustaba la manera en la que la maestra impartía su clase, pues era como de ok, pero me voy a tener que aprender eso, tengo que aprender pues cómo
captarlo yo por mi cuenta, ¿me explico? Entonces así fue. Yo batallé muchísimo con embriología, o sea, neta, de todos los exámenes hubo uno que, ay, no me acuerdo bien clarito. No recuerdo exactamente de qué temas era, no sé si de la formación del sistema digestivo, no lo sé, pero yo estaba súper perdida, estaba enfocada con la materia de la que ahorita voy a hablar, estaba muy enfocada con esa otra materia. Ay no, para este examen sí, no sé qué me pasaba, o sea, en serio estaba en un limbo muy raro ahí. El caso que yo dije, lo voy a reprobar, y saqué como un 7.4 y pues no lo reprobé, pero fue como de ay, o sea, porque todavía a ese punto pues sí era como de que hay cosas muy drásticas, de que pues sí me tocaba reprobar exámenes de otras materias y demás, como les mencioné de bioestadística, que saqué un 4 en un examen, pero en este era como de, es que los exámenes estos tienen más peso, ¿cómo le voy a hacer? Y no, yo vi ese examen y yo dije, última vez que me pasa esto, me parece que fue el de la segunda unidad o tercera, así como que a la mitad, que yo dije, basta, o sea, ya Liz, ya fue mucho de hacerte que no sabes, que no entiendes la fregada, ponte a estudiar. Les digo, lamentablemente a veces medicina, sí nos quejamos como que de los profes y así, yo me quejo muchísimo todo el tiempo, pero te dicen, ay, es que es autodidacta, y hasta que de verdad entiendes que es autodidacta, pues es como de, dejas de ya quejarte por los profesores y es como, bueno, pues me tengo que poner por mi cuenta, ¿no? Y así, les digo, fue hasta como que la mitad que recapacité y dije, pues ya, me voy a poner a aprender bien embriología. Y les digo, vean, al final me fue súper bien y pude levantar mi calificación. Y en conjunto con la de laboratorio, que también no me iba así. En las prácticas, pues sí las entregaba y todo eso muy bien, no hubo problema. El problema a lo mejor fue con los exámenes, que pues también no era como de que me fuera muy bien. Pero al final, sí, 8.5, 9 final, yo dije, vámonos, yo ya terminé, yo ya hice todo lo que hice y así. Está muy padre, o sea, eso de que voy a salvar el semestre, aquí sí aplicó con embriología, les digo, literal lo salvé en los últimos exámenes porque pues sí, me puse las pilas y estudié como debe de ser. En embriología, les digo, veíamos pues eso, o sea, el desarrollo del embrión y aparte, o sea, no solo era como que puramente del embrión en sí, sino que también veíamos, tuvimos que ver el ciclo sexual femenino, pero vimos como que una parte y luego dicen a lo mejor así como de, ay, pero luego ¿qué ves en ginecología? Pues o sea, obviamente en ginecología ves también como más patologías, tratamientos y así, y aquí simplemente fue como una pequeña embarrada de lo que es el ciclo sexual femenino, lo cual me encantó, o sea, me encantó muchísimo. Y también vimos, por ejemplo, la composición del semen, porque aparte como embriología trata de eso, de la, pues sí, ¿no? O sea, también tuvimos que ver, aparte de que el ciclo sexual femenino, pues solamente como componentes del semen y con ello, pues la gametogénesis, que es la formación de los gametos, o sea, de las células sexuales masculinas y femeninas. Y lo tuvimos que ver pues para entender más a fondo pues cómo era toda esta formación, ¿no? Igual no lo vimos así como de que, porque lamentablemente también es mucho de genes, a eso también les iba a decir. O sea, más como de nombres de genes. Eso también yo batallaba muchísimo porque les digo, al igual que biología molecular era como de los genes, el tal gen si se expresa, ocupa para que se libere no sé qué y que se forme bien esto. Yo también por eso eran mis principales conflictos, porque si un gen no se expresaba o se expresaba era un relajo. También vimos, por ejemplo, como teratogénesis y veíamos como que en patologías que desde la formación del feto ya era como de que se expresan de tal manera. Me acuerdo que a mí me tocó exponer de hecho un tema de osteogénesis imperfecta y algo de los dientes, también imperfecta, pero bueno, también eso era como que unas pequeñas exposiciones que contaban como trabajo, tampoco era como que tuvieran mucho valor, pero bueno. He tenido muchas interrupciones porque ya noveno pinta que no va a ser un excelente semestre. Qué lástima, pero bueno. Voy a continuar como si eso no hubiera pasado. Y les digo, también veíamos como todo el desarrollo de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, vimos de que el sistema como esquelético, el digestivo, como les mencioné, cardiovascular, urogenital, tegumentario, neurulación y todo eso. También estuvo como que súper... Sí, estuvo muy interesante porque era como de que ves la formación y ves de que si tal cosa no sucede,
sucede, pues entonces te da esta patología y así, o sea, veíamos como que el origen. De una así, pues es como de que, no, o sea, es súper importante. Y a mí sí me parecía como muy interesante cómo era la formación de cada una de las cosas. Y es como de no manches, o sea, cómo es que antes me sorprende que no haya más defectos genéticos de los que debería de haber, ¿no? Sí está súper interesante. Ya al final, esto no sé si los mencioné en primer semestre, pero ya al final de que pues la materia concluyera y así, teníamos que hacer un cartel y bueno, pues les voy a presumir el mío. Les voy a dejar una imagen por aquí porque ganamos tanto el cartel de embriología como el de neurología y los carteles eran como, me parece que de exponer, y nosotros hicimos de una revisión bibliográfica de hiperplasia suprarrenal congénita. Me parece, miren, yo para lo de los carteles no soy una experta, pero el de embriología sí me acuerdo clarito que lo ganamos porque nadie de los demás le echaban ganas, o sea, era más como de que pues lo traigo ya porque había otras presiones de otras materias, pero yo dije, pues déjale, pongo más formato y así que se veía como que más acá cool, ¿no? Y al final pues también ahí ganamos y ahí estábamos exponiendo. Estuvo interesante, pero también pues implica como que mucho desgaste y les digo, ya al final del semestre ya lo que quieres es acabar y como que se te van juntando de que cartel de acá, cartel de allá, examen de acá, examen de allá. Sí es todo un tema, entonces pues ahí para que también lo tomen en cuenta. Y con embriología les digo, yo sí batallé muchísimo porque a pesar de que también era como que una continuación no continuación, pero si no era como que también tenías que saber como que bien anatomía para que ahora veas cómo se forma tal cosa y ya es como de que entiendes de que, o sea que ahora entiendo por qué, no sé, las arterias umbilicales o los dos umbilicales forman tal cosa, la anatomía. Digo, eso está muy padre y está interesante, sin embargo, pues sí, yo sí batallé mucho por ese aspecto que les digo de los genes y más en los libros. La maestra igual no nos daba como que tanto detalle, simplemente era como de que tal gen es importante y en los libros sí se explayaban un montón con los genes y yo no sé, mi cerebro no podía con eso en ese momento y ahorita pues ya te acostumbras un poquito más, pero en ese momento era como de qué es esto y por qué y así las cosas. Y bueno, ahora sí ya voy a llegar a la mera materia, que es la súper difícil, lo que fue para mí de segundo semestre, que yo tuve una gran relación de amor-odio con esta materia. Es que ni siquiera sé por dónde empezar porque ya me están llegando recuerdos de Vietnam y ya me entraron ganas de llorar. Miren, para empezar, yo adoro al doctor que nos impartió esta materia. Él ya se jubiló, fuimos el último grupo al que él impartió clases. Ay no, pues yo de verdad al final ya me encariñé muchísimo con él porque al principio sí fue como de que me causó muchísima gastritis, de verdad, yo nunca había tenido tantos problemas estomacales de todo tipo como lo fue en segundo semestre. Ya les hablaré más respecto a cómo esto impactó en mí, ¿ok? Ahorita me voy a enfocar meramente en lo que era la materia. Para empezar, era un profesor súper estricto y así lo voy a dejar. Ya en el otro video donde les explico más a detalle este sentido, me voy a explayar muchísimo. Era un profesor estricto y para empezar había mini exámenes que sí tenían valor, pero pues como eran muchísimos, te contaban, me parece que como un punto sobre la calificación final, pero estos mini exámenes se hacían cada tercer día, entonces el lunes no hubo, el primer lunes que tuvimos clase no hubo mini examen, fue más como la presentación, pero empezó con los temas rápido el profesor. El martes sí hubo mini examen y era desde que entraba el profesor, ya, ay no, la palabra, ya la recuerdo en mi mente y es como de... Ya, a ver, tranquila. Ya desde que decía guarden todo, o sea, pues como los materiales y así, que teníamos la lapicera o no sé, ya los guardabas y nada más dejabas tu pluma y tu corrector o lápiz y borrador afuera y era como de, ay no, ya, va a ser mini examen. Y estos mini exámenes eran respecto a lo que habías visto en días pasados. Por ejemplo, el del martes, pues nos preguntaba de lo que vimos el lunes y, por ejemplo, si había el examen el miércoles, te preguntaba de lo que vimos el martes y aparte poquito del lunes. ¿Sí me explico? O sea, también esos días que teníamos mini examen era como de que todo, te llevaba toda la clase, ¿no? Ese profesor, aparte de que era súper puntual, llegaba y era como de, tienen 5 minutos, creo que eran 5 minutos y de verdad eran 5 minutos de reloj. Entonces, pues terminaba el mini examen
daba las calificaciones así rapidísimo y ya tenía una particularidad de que los que reprobaban el mini examen tenían que quedar toda la tarde, bueno, no era toda, bueno, era como desde que salía de 2 de la tarde a 6, 8 de la noche, algo así, te dejaba toda la tarde estudiando de su materia únicamente en el laboratorio que era también el de neuroanatomía, que también era el de anatomía, que les expliqué en primer semestre. Te dejaba ahí estudiando, entonces pues era como de que obviamente no querías reprobar porque te querías ir a tu casa a descansar. Y bueno, aquí sí, o sea, así como digo todo lo malo, también tengo que decir lo bueno. Yo reprobé mi primer mini examen ya hasta después de la mitad del semestre. Sí me fue súper bien, pero yo tengo un serio problema de masoquismo, como se podrán dar cuenta, que como era la materia que más me hacía sufrir, pues era la que más le invertía tiempo. Aparte de que me encantaba, o sea, neta neuroanatomía fue de las materias que más amé en segundo semestre. Yo la amé, o sea, es mi favorita. Aparte por la forma en la que la enseñó el profesor y aparte por el contenido en sí, a mí me encantaba. También este profesor nos daba de que los archivos, por ejemplo, si veíamos, no sé, el desarrollo de médula espinal, pues él ya te proporcionaba los apuntes, tú podías estudiar únicamente de ahí y aparte el profesor daba como que en sus presentaciones ponía más imágenes, ponía videos, etcétera, y aparte él hacía unos dibujos súper buenos que a mí yo estaba súper impactada porque me encantaba la precisión con la que él, o sea, hacía cosas súper derechitas, el trayecto por ejemplo, de fibras nerviosas, que era algo que teníamos que hacer mucho, ocupas como que muchos colores para esto, porque era como de que, sí, las fibras no sé, del dedo de la mano derecha que se cruzan y aquí, o sea, sí ocupas muchos colores y ser súper visual para este sentido porque ocupas como que ver los trayectos de cada fibra, de cada tramo, de cada segmento, sí era mucho de eso. Pero como a mí me encantaba entender como de que, o sea, por eso es esto y lo otro, me encantaba, entonces era como de... Y le ponía mucho empeño y se notó, porque en el primer examen, pues lo siento, pero lo tengo que decir, así como digo, lo pésimo de mí, también tengo que decir que en el primer examen parcial fui la calificación más alta, creo que solo tuve 1 o 2 errores y pues sí, me da muchísimo orgullo decir que de verdad me esforcé bastante para esta materia y lo disfrutaba estudiar y, ya quiero regresar. Quiero regresar a esos traumas, pero bueno, les digo, yo disfrutaba mucho esta materia y al igual de que esa era la parte teórica, también tuvimos, aparte de esos mini exámenes, o sea que prácticamente si reprobabas hasta casi todos, pues no impactaba mucho en tu calificación final, pero sí teníamos también los exámenes parciales, primero, segundo y tercer parcial, y a mí afortunadamente les digo, me fue súper bien, excepto en el tercer examen, creo que sí no quedé como que la más arriba, pero sí hubo gente que también le iba ya súper bien. A partir de segundo parcial a todos nos empezó a ir muy bien porque ya sabíamos cómo estudiar para ese profesor. Y les digo, profesor, lo adoro, que bueno, voy a decir su nombre, es Jaramillo. Sí, ese profesor buenísimo que yo creo que muchos estudiantes del área de salud de la UA, si alguno me está viendo, pues lo van a reconocer y excelente profesor, es otro nivel, o sea, de verdad es otro nivel. Y bueno, tenía su parte teórica y luego ya me voy a pasar a la parte práctica, que esta se impartía de igual manera en el laboratorio que era el de anatomía. También teníamos que, no íbamos tanto pues sí, a cadáver, o sea, como lo hacíamos en anatomía, sino que solo vimos de que si acaso en cerebros como disecados, fragmentos, por ejemplo, cuando vimos de que, no sé, del nervio óptico o de esos nerviecitos de hasta acá arriba de las ramas del trigémino, pues veíamos como que segmentos de cráneo con los nerviecitos correspondientes y así. Eso sí lo veíamos mucho y también aparte veíamos, como les expliqué de lo de anatomía, modelos anatómicos que era como de que, no sé, me están representando el trayecto del tramo espinotalámico, lateral y cosas así. Veías cada uno de esos y veías diferentes modelos y ya pues, te ayudaba. También la parte de práctica tenía su evaluación, que consistía, me parece que también eran dos exámenes, creo, igual, o sea, prácticos a mitad y después al final del semestre. Y pues estos básicamente eran igual que los de anatomía. Te dejaba señalado una parte de un modelo anatómico o de los plastificados, que eran
tenían cerebros disecados o cosas así, te señalaba una parte y te preguntaba qué parte de la corteza es esta, o te preguntaba qué circunvolución es esta, o también te preguntaba como de qué tipo de información transmiten las fibras de este nervio y cosas así. Les digo, estaba muy interesante, yo aprendí muchísimo por ese profesor, o sea, de verdad que para la vida, o sea, te enseñaba cosas que yo sé que ahorita tengo que repasar, porque obviamente con el paso del tiempo y de la carga de materias hay cosas que se te van olvidando, pero las vuelves a repasar y es como de, sí, ya me acordé de tan buena metodología que tenía este profesor. Él era médico general y aparte tenía también una maestría en ciencias y muy buen profesor, o sea, de verdad duró muchísimos años ahí dando clases y yo me siento muy feliz de que me haya dado clase. Se supone que también iba a ser nuestro profesor de anatomía, por otras cuestiones no se pudo, pero que sí lo tuvimos en neuroanatomía. Bueno, no se llama neuroanatomía, ahorita seguramente si él llegara a ver este video me va a regañar, pero pues no, así le llamamos por practicidad, ¿ok? Pero ok, ya que nos haya dado en esa materia, pues a mí me llenó de muchísima felicidad y pues sí me causó muchísimos problemas a nivel de salud mental, muchos y sobre todo el que más resintió fue mi sistema gastrointestinal, pero además aprendí que es lo importante, o sea, a fin de cuentas que somos los médicos, pues esclavos del sistema, esclavos de la sociedad. No, ya estoy bromeando, o sea, lo digo con sarcasmo, pero de verdad sí me disfruté muchísimo esa materia y les digo, para mí fue lo mejor de segundo semestre, la materia aparte de la que más me exprimió en todos los sentidos, a mí me encantó. Y también, al igual que en embriología, también aquí tuvimos que hacer un cartel al final del semestre, pero en este caso, al igual que como con anatomía, nosotros tuvimos que buscar a un doctor, casi todos fuimos como que con un neurólogo o neurocirujanos, para pedirles un caso clínico y ya con base a ese caso clínico pues teníamos que estructurar el cartel y todo y ya lo exponíamos en el grupo, en el salón. Aquí también me da mucho gusto decir que nuestro cartel salió seleccionado. Tuvimos que ir con creo que era un neurólogo pediatra, fuimos con él y pues sí, o sea, también lo conocimos muy poquito, nomás esa vez tuvimos el gusto de conocerlo, pero pues sí nos proporcionó un caso clínico también que estaba como que interesante, medio difícil de entender porque aún no llevábamos neurología, pero estuvo muy interesante y la manera en la que lo explicamos y se entendió estuvo bastante bien. Entonces pues salimos entre los 3 carteles, creo eran seleccionados, y pues así, o sea, también lo tuvimos que exponer al final y todo eso, y les digo, estaba todo como que súper bien. De aquí ya no les puedo decir mucho, les digo, bueno, también de lo que veíamos, por ejemplo, en el laboratorio, les digo, aparte de que veíamos así modelos, también a veces el profesor había prácticas en las que él nos dio el manual, lo imprimíamos y todo, y teníamos que, a veces nos ponía videos y ya tú tenías que hacer como de que tu opinión o un resumen, o de que anexa un dibujo o haz como una representación de tal cosa. También a ese profesor le encantaba muchísimo que nosotros dibujáramos, le encantaba, o sea, eso sí, te tenía que ver en clase haciendo las cosas, o sea, si él dibujaba algo en el pizarrón, tú lo tenías que estar haciendo en ese momento. Yo lo que hacía muchas de las veces que lo hacía en sucio, pues ahí en el salón, y ya hasta que llegaba a mi casa ya me tomaba el tiempo de hacerlo bien con sus respectivos colores y sirve que lo captaba un poco más. Y pues eso era como que un tip que también les he dado en videos anteriores, de que si no te da tiempo, si tú te conoces y sabes que no te da tiempo de hacer las cosas bien, pues hazlo en sucio primero y luego después te pasa. Y también en este laboratorio había, al igual que en el de embriología que olvidé decir, también había instructores, pero no es como les había dicho de en fisiología. Aquí nada más eran como que un apoyo de que si tenías alguna duda y el profesor estaba ocupado o así, pues ya ellos te ayudaban y así. También veíamos radiografías, tomografías y así para ubicar principalmente las cosas. Obviamente no veíamos la patología en sí, pero lo que veíamos era como de que, miren, aquí se ve tal cosa y así. Era más que nada para eso, para aprender a ubicar las cosas en los estudios de imagen. Y bueno, chicos, creo que ya ese va a ser todo por el video de hoy. O sea, ya espero que esto en edición quede muchísimo más corto de lo que yo esperaba. Yo sabía que estas 2 materias me iban a llevar algo de tiempo, sí son súper pesadas. Y luego también hay gente que
me dice así como, es que tus videos son súper largos y es como, es que aparte de que yo no puedo hablar poquito, yo no puedo resumir y me estoy saltando muchísimas cosas del semestre, o sea, de verdad me estoy saltando muchas cosas, pero creo que lo más importante, si alguien tiene alguna duda respecto a esto o cualquier cosa, saben que me lo pueden dejar en los comentarios. También pues si me quieren seguir en Instagram y de contactarme por ahí, pues saben que estoy en la mayor disposición. Yo mientras más ayude a como orientarlos en este sentido de que pues como la medicina y demás, yo súper feliz de hacerlo. Y bueno, saben que nada más me llena de energía que compartirles mis experiencias y así, mis traumas sobre todo. Pero bueno, ya eso lo voy a conversar en el siguiente video que voy a hacer. Y les digo, yo quiero seguir con esta programación, quiero dejar muchos videos hechos en vacaciones. Ya por fin oficialmente salí de octavo semestre, que era un semestre sin fin, pero ya quiero dejar muchos videos grabados para si llego a entrar a noveno semipresencial, no sé nada de eso, dejarles ya como que programados para que no se quede pues el canal. Que, ay, por cierto, hablando del canal, quiero agradecerles ya los 100 suscriptores que ya tenemos, creo que somos 105. Me da muchísimo gusto que hayan decidido quedarse, que hayan decidido suscribirse. Me da mucha felicidad cuando YouTube también me mandó un correo y me puso de que felicidades por tus 100 suscriptores, y yo así como de estoy muy feliz, o sea, de verdad estoy muy feliz y me da gusto que si no disfrutan mi contenido, espero que al menos les dé risa lo que hago, lo que digo, no sé, espero servirles de algo, de podcast o lo que sea. Pero bueno, chicos, ya no quiero hacer este video más largo. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y no olviden pues suscribirse, darle like si quieren, comentar, compartir lo que quieran. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video, la siguiente semana probablemente, no sé cuándo, pero bueno, nos vemos, bye.